México antiguo. El poblamiento de América comienza hace unos 490.000 años antes de Cristo, cuando el descenso de los mares, producto de la era glaciar, permitió el paso de oleadas de humanos provenientes del norte de Asia. Miles de años tienen que pasar para que los pobladores se asienten en aldeas y logren domesticar el maíz, el frijol, el guaje y el zapote. Hace unos 5.000 años surgieron una de las características de los pueblos mesoamericanos. Se domesticó al perro. Comenzó el uso del metate, se domesticó la gran calabaza, con cuyas semillas se prepara desde entonces el pipián, característico de los pueblos de esta región. En el año 2500 a.C. se considera el origen de la era mesoamericana. Se generalizó la vida sedentaria, surge la cerámica y la mayoría de la población comienza a vivir en aldeas formadas por un grupo de casas pequeñas alrededor del patio. En el año 1500 a.C. surgen los olmecas en el área de Veracruz y Tabasco. La Venta fue la primer pirámide situada en Tabasco a finales del siglo XIX. Cada homogeneidad se diluyó a partir del año 500 a.C., cuando, por un acuerdo por los diversos grupos se habitaba el valle de Oaxaca, surgió Monte Albán. De manera simultánea surge Huicuilco, pero, tras una erupción del Xiltle, Huicuilco comenzó a despoblarse en el año 50 a.C. y fue abandonado completamente 100 años más tarde. En el primer siglo de nuestra era, en la zona del Valle de México se consolidó el gran imperio de Teotihuacán. En ese entonces se construyeron las pirámides del Sol y de la Luna, la calzada de los Muertos y el templo de Quetzalcóatl. Entre el año 600 y 700 después de Cristo cesó la influencia de Teotihuacana en los territorios controlados en los siglos anteriores. Emergen nuevas ciudades y comienza un periodo en el mundo mesoamericano. Antes del año 600 después de Cristo, las ciudades mayas se vuelven más prósperas. Algunas de las principales ciudades mayas tuvieron su etapa de mayor florecimiento a lo largo del siglo VII, como Palenque en la Sierra Chapaneca, Tikal en el Tetén y Calakmul al sur de la península de Yucatán. Esta etapa histórica es una de las más conocidas, ya que los mayas desarrollan un tipo de escritura capaz de distribuir el discurso oral y utilizan un sistema de florecimiento muy preciso. A partir del año 900 después de Cristo, las ciudades de los siglos anteriores quedan deshabitadas y comienza una nueva etapa marcada por una intensa migración de cazadores conocidos como chichimecas. Chichén Itzá, la ciudad más poderosa hasta el año 1300 después de Cristo, y su fama llega hasta la conquista. Hacia el año 1200 después de Cristo, los mexicas comienzan una migración que los llevaría a ocupar la zona lacustre del Valle de México. En el año 1200 después de Cristo cae Tula e inicia la última etapa histórica del México prehispánico, misma que concluyó con la conquista. El sistema urbano administrado por diversos señoríos fue dominado por los gobernantes de Tlacopan, Texcoco y México Tenochtitlán, integrados en la Triple Alianza. A principios del siglo XVI, en vísperas de la llegada de los españoles a Mesoamérica, el Imperio Mexica abarca de Querétaro a Oaxaca. Los tarascos defienden su territorio y forman una frontera infranqueable, mientras que los huaxtecos se declaran insumisos y otros pueblos se defienden del dominio mexica. Muchos señoríos se unen al ejército conquistador, tras ser derrotados y celebrar acuerdos. La conquista de Tenochtitlán fue la última guerra del México prehispánico. La caída de Tenochtitlán, la capital del Imperio Mexica, llevada a cabo mediante la negociación entre los clanes locales y la división anti-mexica y el conquistador español, Hernán Cortés. Esta conquista, tomada de la mano de Hernán Cortés, data del año 14 de marzo de 1519. El 14 de marzo del año 1519 es histórico, ya que inicia la conquista de México, evento que concluyó con la toma de Tenochtitlán en agosto de 1521. Muchas batallas existieron entre los mexicas y los españoles, que mayormente ocurrieron en Zempoala, Texcoco y Tlaxcala. En 1521, finalmente, cae Tenochtitlán. De 1519, 21 de abril. Cortés llega a la isla de Cozumel procedente de Cuba. 22 de abril. Fundación de la Villarrica de la Veracruz en Chalchihuayacán. 24 de abril.
Cortés se reúne por primera vez con los embajadores de Moctezuma. 25 de mayo, creación del primer cabildo español en la Villarrica. 3 de junio, viaje a Zempoala, alianza con los zapotecas y traslado del cabildo. 16 de agosto, parte de la expedición de la conquista hacia México Tenochtitlan. 10 de septiembre, combates con los tlaxcaltecas. 18 de octubre, matanza de Cholula. 3 de noviembre, paso por Amecameca. 8 de noviembre, arribo a México Tenochtitlan. 14 de noviembre, prisión de Moctezuma. Año de 1520, 10 de mayo, salida de Cortés a Zempoala al encuentro de Pánfilo de Narváez. 15 de mayo, matanza del Templo Mayor, se inician las hostilidades armadas con los mexicas. 24 de junio, Cortés vuelve a México Tenochtitlan. 30 de junio, derrota de la Noche Triste y retirada de los invasores. 7 de julio, batalla de Otumba. 8 de julio, regreso a Tlaxcala. Octubre, Cortés reafirma alianzas, recibe refuerzos considerables y prepara su regreso a Tenochtitlan. 25 de noviembre, Cuitláhuac muere de viruela, lo sustituye Cuauhtémoc. Diciembre, se prepara el asalto a Tenochtitlan y se realizan matanzas en los pueblos aledaños al lago. Año de 1521. Enero. Cortés duplica el número inicial de guerreros. Marzo. Se terminan en Tlaxcala las 12 embarcaciones que Cortés necesita para asaltar la isla de Tenochtitlan. 16 de abril. Los ejércitos invasores entran a Xochimilco. 30 de mayo. Da inicio el asalto y asedio a México Tenochtitlan. 13 de agosto. Captura de Cuauhtémoc, matanza de Tlatelolco y fin de la guerra. El gobierno de Hernán Cortés de 1521 a 1524. El rey de España, Carlos V, emitió la Real Cédula con la que nombró a Cortés como capitán, justicia mayor y gobernador de la Nueva España. La audiencia, 1524-1527. El rey cambió de táctica e instaló en la Nueva España un gobierno, la audiencia. La audiencia se conformaba por un presidente y 4 escuchas, que atendían las quejas y necesidades de la población, además de administrar, gobernar e impartir justicia. Nuevos cambios, 1527-1531. La segunda audiencia hizo un magnífico papel. Le quitó poder a los conquistadores y protegió a los indígenas. Sin embargo, el rey decidió nombrar un presidente suyo en la Nueva España, el que llamó virrey. Virrey Antonio de Mendoza de 1535 a 1810. El rey Carlos nombró como primer virrey a Antonio de Mendoza. El virreinato duró 3 siglos, hasta la independencia de México durante el proceso del virreinato. Se estableció las reformas borbónicas que buscaban fomentar y ayudar a la economía. Las reformas borbónicas fueron cambios económicos administrativos. José de Gálvez en 1765 tomó las colonias españolas con el fin de tener en control político-administrativo de la Nueva España. Se intensificaron algunos impuestos, entre ellos el derecho
de avería impuestos sobre el comercio interno. Se pagaba un tributo que recaía sobre los campesinos. Su precio era de 2 pesos de plata pagados anualmente por cada tributario. Durante el virreinato esto aumentó. Por otro lado, los impuestos en la minería fueron de los más productivos. Tanto el quinto como el diezmo constituía una proporción del metal que los mineros debían abonar a la corona a cambio del permiso de explotación. España tuvo que aceptar debido al bloqueo de puertos por Inglaterra. También se crearon 2 consulados en Veracruz y uno en Guadalajara en 1795. La Ciudad de México disfrutaba de tranquilidad cuando el 8 de junio de 1808 llegó la noticia de que Carlos IV había abdicado en favor de su hijo Fernando. Apenas se preparaba la celebración del suceso cuando una noticia alteró los ánimos. La corona había quedado en poder de Napoleón. Antes de delegar la corona de España, Napoleón convocó una asamblea, pero esta fue incapaz de cumplir con su cometido y nombró una regencia que convocó elecciones a Cortes, es decir, la reunión de los representantes de la nobleza, el clero y al pueblo. Las reformas borbónicas fueron impuestas en la década de 1760. Los principales cambios en el comercio fueron la producción, distribución y comercio del aguardiente. Este se legalizó con la puesta en marcha de las reformas. Permitió a la colonia una entrada adicional de riqueza. 2. Mientras había legalización también había prohibición, como por ejemplo lo que era llamado repartimiento de mercancías, que consistía en que los alcaldes mayores vendían a los indígenas mercancías de importación o de producción virreinal a precios altos, a menudo por productos locales a precios bajos. Surge en ese momento también el comercio neutral, que consistía en un permiso a países que no estaban involucrados entre el conflicto entre España e Inglaterra para entrar y salir en puertos novohispanos. El virrey José de Iturrigaray otorgó su audiencia, pero los oidores del Real Acuerdo se opusieron ante el temor de que se pretendiera la independencia. En la medianoche del 15 de septiembre de 1808, unos 300 hombres al mando del rico hacendado Gabriel de Yermo penetraron el palacio y apresaron al virrey y su familia. La Junta de Sevilla nombró virrey al arzobispo Francisco Javier y surgió la primera conspiración en Valladolid. No tardó en ser descubierta. La conspiración ya se había extendido a Querétaro. En 1810, en casa de los corregidores Miguel y Josefa Domínguez, se organizaban tertulias literarias, a las que asistían los capitanes Ignacio Allende y Juan Aldama. Aldama, Allende e Hidalgo fueron denunciados, teniendo que lanzarse a la lucha. El 16 de septiembre era domingo. El cura llamó a misa, pero una vez reunidos los feligreses convocó a unirse a la lucha. Los convocó a unirse y luchar contra el mal gobierno. 2 semanas más tarde, los insurgentes estaban a las puertas de la rica ciudad de Guanajuato. Hidalgo dio la orden del ataque y tras una larga resistencia, la muchedumbre invadió la Alhóndiga y con furia se lanzó a una cruenta matanza y saqueo que Hidalgo y Allende no pudieron contener. A fines de octubre, los huestes de Hidalgo estaban en el Monte de las Cruces, donde el 30 de octubre aquella muchedumbre heterogénea se enfrentó y derrotó 1000 criollos realistas. Hidalgo buscó entrevistarse con el virrey, pero terminó por ordenar la retirada. Unos días después, los insurgentes tropezaron en el ejército realista en Aculco y fueron derrotados. En la hacienda de Pabellón, Allende y Aldama le arrebataron el mando a Hidalgo, y en Saltillo decidieron dejar a Ignacio López Rayón al frente de la lucha. Allende, Aldama, Hidalgo y José María Martínez fueron aprehendidos y conducidos a Chihuahua, donde fueron procesados y condenados. Tras largas discusiones se promulgó la Constitución de 1802. La lucha continuaba, aunque Morelos logró tomar Acapulco, fracasó en Valladolid. Acorralado, cayó prisionero el 5 de noviembre de 1815. Fue fusilado el 22 de diciembre en San Cristóbal de Catepec. Agustín de Iturbide, para lograr un consenso
había fundamentado el plan sobre tres garantías: religión, unión e independencia. El 24 de febrero de 1821, en Iguala se proclamó el